¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Nos habíamos estado aquí en eh, íbamos a ver el ejemplo ahora de cómo hacer la verificación de un termopar, ¿no? Entonces, ahora en esta parte, jóvenes, que tenemos aquí, ya habíamos dicho que íbamos a obtener nuestra temperatura de la unión de referencia, la temperatura que queremos verificar. Y una vez teniendo esa temperatura que queremos verificar, a la FEM de la temperatura a verificar le vamos a restar la FEM de la unión de referencia, y esta FEM verificada es la FEM que nos debe de dar nuestro instrumento de medición de FEM. Ahora, para esto, vámonos a ubicar en el siguiente ejemplo, por favor. Vamos a requerir comprobar un termopar. Este termopar tipo J va a estar midiendo para una temperatura de 320 grados Fahrenheit. Para estos 320 grados Fahrenheit, ¿sí? Eso es lo que yo voy a tener aquí. Esta es mi temperatura 320. Y el otro punto que vamos a tener es la unión de referencia. Esta unión de referencia nosotros la tenemos aquí. Entonces aquí voy a tener mi unión de referencia. Entonces ahora lo que necesitamos saber, ¿sí?, es qué FEM nos debería de indicar. Y para eso, pues vamos nosotros, entonces ahora sí necesito que vayan haciendo sus conversiones de temperatura, esos 320 grados Fahrenheit y 70 grados Fahrenheit, que los vayan ubicando en grados Celsius. Quien lo vaya teniendo me dice y lo vamos anotando, por favor. El de 320 Fahrenheit es de 170 Celsius. 160 Celsius, ok, gracias. 160 Celsius. El de 70 es de 21.1111. 21.11 grados Celsius. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Si se acuerdan, el primer punto que nos decía, yo voy a ver mi temperatura de la unión de referencia, que en este caso es 21.11 grados Celsius. Este valor exacto no lo vamos a tener en las tablas de los termopares. Vamos a tener el de 21 grados Celsius y vamos a tener el de 22 grados Celsius. Entonces, para estos dos jóvenes, ¿cuál es la FEM en un termopar tipo J? ¿Los escucho? Para 21 es 1.071. 1.071, ok, gracias. Y 22, 1.122. 1.122, ok, ya tenemos los dos valores. Ahora sí, se interpolan para decirme cuál es el valor a 21.11. ¿1.07661 milivolts? 1.0 7661 milivolts. 76, ok, aquí lo dejamos en 76, para que sean decimales también, gracias. Ya tenemos entonces nuestro paso número 1. El paso número 2 que nos dicen aquí es ahora, ¿qué temperatura queremos verificar? La temperatura a verificar es de 160
grados Celsius. Entonces, ahora sí, denme la FEM de la temperatura que yo quiero verificar. Ahora sí que esa sí la vamos a encontrar de forma rápida en nuestras tablas de los termopares. La de 160, ¿verdad? Ajá. Es de 5.595. 5.595. Todos están verificando. Sí, profe. Ok. Entonces, una vez que ya tenemos esos datos, la FEM verificada debe de ser igual a ¿qué? A estos 5.595 milivolts, y a esto le debo de restar este que tenemos aquí, 1.076 milivolts. ¿Esto cuánto nos da, jóvenes? ¿Ok? 4.519 milivolts. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a interpretar? De la siguiente manera. Que este instrumento, mi multímetro en su función de milivoltmetro, cuando tengo el termopar a 160 grados Celsius y la unión de referencia o el cuarto en donde estamos haciendo la medición se encuentra una temperatura de 21.11 grados Celsius, este instrumento nos debe de estar indicando una FEM de 4.519 milivolts. Entonces, si yo llego y hago esa medición y me da ese valor, mi instrumento está operando de forma correcta. Siguiente punto. A lo mejor me da 4.500, a lo mejor me da 4.550. Ahora, ¿qué tienen que hacer, señores? Va a ser en función del error máximo permisible que tengan en un proceso. Por ejemplo, puede haber un proceso en donde les digan, respecto a la FEM que tú me estás verificando, puedes tener variaciones de más menos 5%, o puedes tener variaciones de más menos 1%. Entonces, yo ya hago mi cálculo, 4.519, a esos 4.519 le sumo el 5% de esos, el 5% en milivolts y le resto el 5% en milivolts. Y si la FEM cae dentro de ese intervalo, cuando yo la mida, mi termopar todavía está operando de forma correcta. Ok, entonces ya vieron cuál es la diferencia entre compensar y verificar. Cuando yo hablo de compensar, jóvenes, yo voy a calcular o a corregir para que la FEM que está midiendo un instrumento de medición que genera un termopar a ciertas condiciones, voy a determinar esa FEM a qué temperatura corresponde. Que van a tener ustedes que hacer el proceso inverso de la verificación. Suma algebraica entre la FEM que le está dando el instrumento más la FEM de la unión de referencia. Y cuando voy a verificar a la temperatura que quiero verificar, le resto la de referencia y ese valor que me dé es lo que me debería de estar indicando el instrumento de medición. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta o comentario? Profe, creo que está mal la FEM de 160. Ok, a ver, ¿de cuánto es entonces? Estamos en termopar tipo J, recuerden. Sí, es de 8.565. Okay. No, es 8.562. 562. Ah, sí, perdón, 62. Ok. 8.562 milivolts. Muy bien. Entonces acá esto va por el 8.562 milivolts. ¿Y cuánto nos da la nueva FEM? ¿7 qué? 7.486. 480 qué? 86. 86 milivolts. Ok.
Entonces, la FEM que vamos a tener aquí va a ser de 7.486 milivolts. Ok. ¿Alguna otra? Gracias, Andrea. Gracias, Velázquez. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Cuándo van a verificar? Después de que un instrumento ya haya pasado por diferentes ciclos de operación. ¿Cuándo van a compensar? Cuando yo quiero hacer la medición de temperatura con un termopar. Por ejemplo, ¿dónde puedo tener un termopar que está sometido a diferentes condiciones de operación? Vamos a poner el ejemplo en los aviones. Tengo yo turbinas, ahí hay turbinas de gas. En esas turbinas de gas se les mide la temperatura. Se utilizan termopares. Entonces, imagínense que ese termopar está operando aquí en la Ciudad de México. ¿Qué temperatura va a tener en la mañana? Alrededor, antes de que empiece a operar la turbina, va a tener una temperatura como cuando ya empieza a operar la turbina, se va a temperaturas altas, arriba de 600, 800, 900 grados Celsius. Y después, puedo tener un termopar que me esté midiendo la temperatura a la entrada, otro termopar que me esté midiendo temperaturas ya cuando tengo el proceso de combustión. Entonces, cuando el avión despega y ya esté a una altura de unos 7,000 metros, 8,000 metros de altura sobre el nivel del mar, pues vamos a tener temperaturas por debajo de 0 grados Celsius. Entonces, el termopar que me esté midiendo la temperatura de entrada, del aire de entrada, va a tener temperaturas bajas. Posteriormente, imagínense que ese vuelo llega a Mérida, va a llegar a Mérida a una temperatura muy alta, alrededor de unos 40 grados Celsius, humedad alta, y luego de Mérida otra vez vamos a suponer que nuevamente regresa a la Ciudad de México, se va a Monterrey. Entonces ese termopar va a tener muchas variantes en cuanto a tener temperaturas altas, bajas, así como el que está operando, el que mide la temperatura de los gases de combustión. Temperaturas ambiente, temperaturas altas, se enfría, a lo mejor en lo que está en Mérida, están limpiando el avión para el nuevo vuelo, se empieza a enfriar ese termopar, nuevamente va a despegar el avión, empiezan otra vez a prender las turbinas, otra vez tiene una temperatura alta y todos esos ciclos de variaciones entre temperaturas muy extremas van a hacer que los metales de los termopares pierdan propiedades físico-químicas y mecánicas también. Y esa parte de perder esas propiedades, ¿en dónde se va a ver reflejado, jóvenes? En la FEM que genera el termopar. Ahí entonces cada determinado número de horas de vuelo van a necesitar estar verificando que ese termopar opere de forma correcta. Eso mismo lo podemos llevar, por ejemplo, al caso de una termoeléctrica, de una cementera, en la industria alimenticia, en donde tenemos procesos de pasteurización. Ahí también podemos ubicar ese tipo de aplicaciones. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Todo bien, profe. No, profe. Ok. Entonces, miren, este otro problema se los voy a subir también aquí en Teams. Aquí vamos a determinar la FEM de entrada correcta para verificar la calibración de un termopar tipo K, que se encuentra menos estos tres números. Estos tres números van a ser los dígitos 3, 4 y 5 de su número de boleta. Cuando la temperatura de la unión de referencia es de N grados Fahrenheit. Esos N grados Fahrenheit son los últimos dos dígitos de su boleta. Entonces, de ahí ya van a sacar, ahora sí, cuál va a ser la FEM que yo voy a verificar. Y en el segundo problema tenemos lo que es el termopar tipo J. Me va a generar esta FEM. Vean, aquí ya me está generando una FEM negativa. Y la unión de referencia la tengo a 75 grados Fahrenheit. Y entonces necesitamos determinar cuál es la temperatura de la unión de medición. Entonces, estos dos problemas también se los voy a subir en Teams y les voy a poner la fecha de entrega. Ok, seguimos ahora con esto. Miren, aquí
ustedes ya se integraron en equipos. Creo que con ustedes quedamos 4 equipos. Ahora yo no hice mi tarea, yo no chequé quiénes eran los equipos. Hicieron, sí, 4 equipos, si no mal recuerdo. 2 de 6 y 2 de 5, ¿no? Sí. Sí, profe. Ok. A ver, Octavio, ya que usted habló. Hernández Romero Octavio. ¿Se acuerda con quiénes está, Octavio? Habló y se fue, mírelo. No me acuerdo, pero ahorita lo checo. Ok, bueno, entonces miren, a ustedes los vamos a ubicar como equipo número 1, Octavio. Sí. ¿Sí? Ok. A ver, vamos a ver. Jonathan Franco. Yo, profesor. Ok, Jonathan, usted no está en el equipo de Octavio, No. ¿no? Ok, usted y sus compañeros con los que integraron el equipo van a ser el equipo 2, Ok. ¿sí? Ok. Berenice, usted no está con Franco ni con Octavio. Sí, estoy con el compañero Jonathan. Está con Franco García Jonathan, entonces, ¿sí? Sí, profe. Ok. Andrea, ¿usted no está con alguno de sus 2 compañeros previos o con Berenice? Creo que yo estoy con Andrea, con Kevin, Héctor y Alejandro. Ah, ok. Muy bien. ¿Segura? Sí. Ok. Yo soy. Usted no está ni con Franco ni con Octavio. Sí, estoy con Andrea y. Ok. Mira, Cabrera, usted no está con ellos, supongo. Yo no estoy con ellos, profe. Yo Julio sería otro Ávila. equipo. Ok. Julio Ávila. Entonces, usted, Ávila, y las personas con las que integró el equipo van a ser el equipo número 3. Perfecto, Cabrera, profe. ¿usted está con Ávila, con Franco, con Octavio? Yo estoy con Irán Leonardo. Ok. Entonces, usted va a ser el equipo número 4 con sus compañeros, Cabrera. Sí, profesor. Ok. Miren, entonces. Ok. Gracias, Andrea, por la información. Ok, miren, entonces aquí ya tenemos, ustedes van a trabajar 4 tipos de termopares, ¿sí? Solamente van a ser, ahora sí ustedes son 4 equipos, con los otros grupos que tengo, como si andan los 35, tenemos 7 equipos. Con ustedes solamente vamos a trabajar 4 tipos de termopares. Entonces, cada equipo ahorita va a seleccionar un tipo de termopar. Equipo 1, equipo 2, equipo 3 y equipo 4. Si ya lo tienen, me dicen. ¿Cuál es 4J. que... Ok. ¿Mateo ya lo tiene? Sí, el equipo 4 es el J, vamos a creer J. J, ok. Termopar tipo J. Ok. 1 y 2. El 2, el S. Ok. El 1. Profesor, creo que se equivocó. Nosotros somos el equipo 2. Nosotros elegimos el T. A ver. ¿Dónde me equivoqué? Perdón. El equipo 2 es Franco García, Berenice. Y ahí nosotros elegimos el T. Ok, entonces el 1 es el S. Ok, el 1, ¿cuál elige?
Octavio. Pues yo creo que el S. Ok, ya están entonces aquí los termopares. Ahora, aquí van a seleccionar ustedes un incremento, cada equipo. Un número que puede ir entre 5 y 9, o un número que puede ir entre 11 y 19. Ahora sí, equipo 1, 2, 3 y 4, ¿qué incremento eligen? Ok, equipo 3, elige el incremento de 5. ¿Ok? El equipo 1, el 9. Equipo 1, 9. El equipo Equipo 4, 7. Ok. El 2. ¿Podemos repetir el 5, profesor, o tiene que ser otro igual? Diferente. 8, profesor. 8, ok. Bueno, entonces, ¿de qué se va a tratar esta tarea ahora? Miren, aquí sí tome nota del tipo de termopar y el incremento que les tocó por equipo. Vámonos al JKT, ubiquemos el termopar. Un termopar de los que no tenemos aquí. Es ¿Cuál, perdón? El ¿E o B? E. Uno que tenga temperaturas positivas y negativas. L. El E. Ok. ¿De qué intervalo a qué intervalo va, señor? De Hay menos 270 a 1000. ¿De menos cuánto? 270 a 1000 grados. A 1000 grados Celsius. Ok. Y ahora sí elija un número diferente de los que tenemos aquí. Vamos a ponerle, por ejemplo, incrementos de 11. Entonces, ¿cuál va a ser ahora la actividad, jóvenes? Ahora, si van a realizar un programa de cómputo en el lenguaje que ustedes dominen, incluso hasta lo pueden hacer en MATLAB si ya tienen el MATLAB instalado, que seguramente para ustedes que ya están de sexto en adelante, para los que están de sexto en adelante, ya seguramente en control les están pidiendo sus actividades por ahí utilizando MATLAB. Pueden ocupar MATLAB, pueden ocupar Python, e incluso hasta pudieran ocupar una hoja de cálculo de Excel. No hay ningún problema. Entonces, de lo que ustedes van a realizar aquí el programa ¿qué tiene que hacer? Van a hacer el programa en donde la tensión es igual a un coeficiente C0 por un coeficiente T0 más no sé qué tanto rollo. Entonces, este termopar, que es el tipo E, vamos a suponer que algún equipo lo haya seleccionado, entonces van a empezar, una vez ya hecho su programa, lo van a correr y van a verificar cuánto les da para 0 grados Celsius. Aquí van a poner la temperatura, de este lado van a poner la FEM en milivolts. Después se van a ir a 11, 22, 33, y así se van a continuar. ¿Cuál es el último múltiplo de 1000? Múltiplo de 11 de 1000. ¿990?
990. Ok, van a llegar aquí hasta 990. Todos estos llevan incrementos de 11. Aquí yo ya no puedo tener incrementos de 11 porque mi valor más alto es de ¿cuánto? De 1000. Y aquí su programa, el que ustedes van a hacer, tiene que ir, ahora sí que, reproduciendo la FEM que me va a dar para las diferentes temperaturas. Esto es por el lado de lo que es las temperaturas positivas. Y después van a poner 0, menos 11, menos 22, menos no sé qué. ¿Y cuál es el último múltiplo de 11 antes de 270? ¿220? Antes de 270 no creo. Todavía le faltan muchos. Ajá, el múltiplo de 11 más próximo a 270. Ok, vamos a tener entonces menos 264 y el último dato va a ser menos 270. Entonces, el último valor es el único que no puede tener el mismo incremento que yo seleccioné. Igual aquí voy a tener la temperatura y con su programa ustedes van a calcular la FEM. Esto necesitan tenerlo para este viernes. Ahora sí, esa actividad ustedes se van a poner de acuerdo ahí en Teams. Si se dieron cuenta, hay equipo 1, equipo 2, equipo 3 y equipo 4. Ustedes ahí van a entrar y quiero que dejen su evidencia, ya sea de su llamada o de su videoconferencia, perdón, de cómo se pusieron de acuerdo para hacer esta actividad, cómo desarrollaron el polinomio y el programa. Necesito que suban el ejecutable. ¿Qué van a entregar para el viernes, jóvenes? Van a entregar su tabla del termopar pertinente, ¿sí?, con sus valores de temperatura, con sus valores de FEM, de acuerdo al tipo de termopar y al incremento que seleccionaron. ¿Sí? El programa yo lo voy a correr en 2 o 3 puntos, el que ustedes me envíen, y verificar que verdaderamente les esté dando los valores que están reportando. Una vez que tengan esto, ¿qué necesito que hagan también? La siguiente gráfica, donde van a poner temperatura contra FEM, y a lo mejor les va a dar una gráfica, no sé, de este tipo. Entonces, para el viernes, van a entregar su tabla con estos datos y su gráfica, y estos mismos datos tabulados aquí los van a graficar. Una vez entregada esta tarea, jóvenes, solamente la tabla es la que le van a enviar a sus compañeros de los otros 3 equipos. Entonces, una vez que realicen su actividad, ya tienen la tabla, ya verificaron que esté correcta. Si gustan, la pueden dejar aquí en Teams, en las publicaciones generales, o se la envían en específico a cada grupo, o dejan ya nada más su tabla dentro del grupo que tienen, donde va a estar el equipo 1, 2, 3 y 4, pero les avisan a sus demás compañeros en dónde les van a compartir la tabla, porque para el martes tienen que entregar los 4 equipos, termopar 1, termopar 2, termopar 3, termopar 4. Entonces, van a trabajar el equipo 1, va a tener su gráfica y a esa gráfica le va a integrar la gráfica del equipo 2, del equipo 3 y del equipo 4. Necesitamos que queden en una sola gráfica los 4 termopares. Y una vez que tengan esto, jóvenes, ahora, ¿qué es lo que van a hacer su tabla en donde pongan aquí el termopar 1, el termopar 2, el termopar 3 y 4 de los que ya seleccionaron,
y van a calcular la sensibilidad para el intervalo positivo y la sensibilidad para el intervalo negativo. Si se acuerdan, así como vimos en la parte de cómo calculábamos la sensibilidad, yo necesito la pendiente, que va a ser que es, aquí van a graficar temperatura y acá le van a poner la FEM, entonces voy a tener la delta de FEM entre la delta de T para el cuadrante positivo y este mismo para el cuadrante negativo. Si alguno no aplica, ya le ponen una línea. Entonces, esto que tenemos aquí, jóvenes, esto lo van a entregar este viernes, ya les voy a poner la hora, y esto que tenemos acá lo van a entregar el martes. Y ya ustedes se ponen de acuerdo como equipo cuando van a entrar a hacer la actividad y quiero ver la evidencia de sus actividades como equipo en los grupos del equipo 1, equipo 2, equipo 3 y equipo 4 que están dentro del grupo. ¿Dudas, preguntas, comentarios con la tarea, jóvenes? Nada. No, profe. Ok, entonces en el lenguaje de programación que ustedes gusten, ya nada más ahí me van a adjuntar dentro de su equipo van a dejar el ejecutable, o ya si no quieren eso, pues lo pueden hacer en una hoja de Excel, ya ustedes decidirán. Ok, jóvenes, entonces seguimos aquí ahora. Miren, después de ver toda esta parte que tenemos aquí, ahora, ¿para qué nos sirve el conocer las ecuaciones de FEM, de temperatura, etcétera, etcétera? Vamos a ubicarnos ahora con los con un transmisor. Un transmisor de temperatura. Pero que este transmisor de temperatura va a tener una característica. Va a utilizar, por ejemplo, un termopar tipo J, un termopar tipo K, un termopar tipo R, 1S, un termopar tipo T. Entonces, ustedes cuando tengan este tipo de termopares, los debo de conectar, ya no los voy a poner en un baño de hielo, ya no voy a hacer la compensación porque en la parte ya de realizar el control en un proceso ya no es muy adecuado. Entonces lo vamos a tener que conectar a un transmisor de temperatura, un cabezal. Este elemento transmisor de temperatura va a tener, si es solamente para termopares, ustedes van a encontrar 4 tornillos. 2 tornillos que aquí me van a decir que de este lado voy a tener TC. ¿Qué quiere decir TC? Que aquí voy a conectar al termopar. ¿Qué más? Además de que me diga que en estos 2 voy a conectar el termopar. Uno me va a decir que es el positivo y otro me va a decir que es el negativo. Y de este lado, por ejemplo, me va a decir que lo debo de alimentar aquí igual a 24 volts en CD. Y uno de estos me va a dar el positivo y el otro me va a dar el negativo. Entonces, de este lado, ya ustedes tendrían su fuente de alimentación. Y ahora sí, voy a hacer la conexión. Ahora sí, positivo con positivo, negativo con negativo. Pero acá vamos a conectar el termopar. Vamos a suponer que es un termopar tipo J. El termopar tipo J, ¿qué colores utiliza? Y de esos colores, jóvenes, ¿cuál es el positivo y cuál es el negativo? Los escucho. Para el positivo es blanco y el negativo es rojo. Ok. Entonces aquí voy a tener el cable blanco. De este lado voy a tener el cable rojo. Y aquí se va a conectar nuestro termopar. Ok. Siguiente punto del termopar tipo J, jóvenes. ¿Cuál es el intervalo de temperatura? Y para ese intervalo de temperatura, ¿cuál es la FEM mínima? ¿Cuál es la FEM máxima? Los escucho. De menos 210 a 1200. De menos 210 a 1200. Sí. Sí.
Ok. ¿Qué FEM genera para menos 210? Menos 8.095. 8.095. ¿Y para 1200? 69.553. Ok, listo. Ya tenemos esta parte de aquí. Entonces, este transmisor, jóvenes, él tiene que hacer la compensación. Entonces, para esto, este elemento puede tener algunas de las dos opciones. Un circuito integrado para medir temperatura o puede tener un RTD. Y hay algunos raros que luego por ahí utilizan un termistor. Ese termistor, ¿qué va a medir la temperatura de quién? Del cabezal que tenemos aquí. Ahora sí, pregunta para todos. ¿Por qué creen que yo requiero medir la temperatura que tenemos aquí, señores? Si yo mido la temperatura aquí, esa temperatura, ¿cómo se llamará? En función de todo lo que hemos visto. ¿Sí, verdad que es para la compensación? Si yo mido la temperatura del cuerpo del transmisor, lo que está aquí, esta temperatura acá, ¿cómo se llama, jóvenes? La que tenemos aquí. ¿Cómo se llama la temperatura aquí? ¿Y cómo se va a llamar la temperatura que yo voy a medir acá? Temperatura de referencia. ¿Cuál es la de referencia, señor? ¿Que se tiene en el transmisor? Ok, esta va a ser mi temperatura de referencia. ¿Y la otra cómo se llama? ¿Esta de acá? Temperatura de unión. Temperatura de la unión de medición. Unión fría, unión caliente y unión fría. Ok, jóvenes, queda un minuto, dejo de compartir pantalla y volvemos a entrar con los mismos datos. Ok, entonces, este elemento que yo voy a poner aquí, la temperatura que yo mida con el circuito integrado, con mi termistor o un RTD, estos van a tener la función de que yo tenga como dato la temperatura de la unión de referencia. Teniendo la temperatura de la unión de referencia, jóvenes, ahora yo necesito aquí un polinomio, y ese polinomio es el que viene en las tablas de los termopares, que me diga cuál es la FEM en función del tipo de termopar, del intervalo de temperaturas, para que yo aquí tenga la FEM de quién? De la unión de referencia. ¿Sí estamos ubicados hasta ahí, jóvenes? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe, todo bien. Ok, entonces ahora, ¿qué es lo que va a leer este transmisor de este termopar? Va a leer la FEM de quién? La FEM que yo tengo ahorita en la unión de medición. Eso es lo que va a leer mi transmisor. Ahora, ¿qué necesito? Aquí necesitan tener ahora sí un sumador o un elemento que suma algebraicamente ¿a quién? A esta FEM que yo tengo en la unión de medición. ¿Qué le tengo que hacer con la unión de referencia? ¿Suma algebraica o resta, jóvenes? Estoy compensando.
Una resta. Una resta. ¿Hay resta seguro? A ver, sé que estos tres Es pasos una para suma. compensar. Suma algebraica era, acuérdense, ¿eh? Entonces, a esta FEM de la unión de medición le voy a sumar la FEM que yo obtuve de la unión de referencia. Y esta suma, jóvenes, ¿qué me va a dar como resultado? La FEM compensada. Y con esta FEM compensada, ¿ahora qué necesito yo conocer? Si este fuera con indicador, jóvenes, además de la FEM compensada, yo necesito el polinomio que ahora me diga la temperatura va a ser igual a D0 por la FEM a la 0 más D1 por la FEM a la 1 más dn por FEM a la n. Y si se dan cuenta, al momento de que este elemento está haciendo la medición como transmisor, va a tener los polinomios que hemos estado viendo del termopar. Ah, pero ya una vez que tenga esta señal, este elemento, ¿ahora qué le va a decir esta FEM? Ahora sí, ya la va a interpretar, la va a normalizar y la va a transmitir como una señal de ¿cuánto? De 4 a 20 miliamperes. Y ya la puedo llevar hasta el cuarto de control para que yo esté monitoreando la temperatura o para que yo pueda hacer un control de temperatura. Ok, jóvenes, preguntas, dudas, comentarios de todo lo que hemos visto. Había nada más inmerso en este transmisor de temperatura. Los escucho. No, profe. ¿No? No, pero todo bien. Ok, entonces así ya es como, ahora sí, todo lo comentado ya cae en la parte de cómo opera nuestro transmisor de temperatura. Ya si ese transmisor es ciego, pues solamente va a enviar la señal de 4 a 20 miliamperes. Y si ese transmisor ya es con un indicador, además de transmitirme la señal, pues también me va a estar mostrando el valor o la magnitud de la temperatura en campo. Ok, jóvenes, entonces aquí ya tenemos concluido lo que son los termopares. Ahora, siguiente elemento que vamos a tener también para hacer un control o un monitoreo a distancia de la temperatura en cualquier tipo de proceso, van a ser los termopares, perdón, los RTDs o sensores de temperatura por resistencia. Generalmente, ahora sí, como materiales que ustedes van a utilizar, están estos 4 metales: utilizar platino, utilizar cobre, utilizar níquel o utilizar tungsteno. Cada uno de estos elementos, jóvenes, tiene su propio intervalo de temperatura. Vean, por ejemplo, en el caso del tungsteno o el platino, me puedo acercar muy próximo al cero absoluto con menos 270 grados Celsius y puedo llegar a 1100 o a 1000 grados Celsius. Esta nota que dice aquí, no se utilice para temperaturas mayores a 650 grados Celsius, esto es de acuerdo a normas ASTM. Pero las normas IEC, que son normas europeas, ellos llegan hasta 850 grados Celsius. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre un RTD manejado bajo la norma STM y otro manejado bajo normas IEC? Va a ser la temperatura máxima a la cual pueden poner a operar ese instrumento. 650 para STM, 850 para IEC. Y ya después tenemos el cobre. Entre el cobre y el níquel, si se dan cuenta, tienen un valor de temperatura máximo más pequeño que los dos anteriores. El cobre es el más pequeño de todos y ya después le seguiría el níquel. Ahora, ¿cómo es que se comportan estos 4 materiales? Miren, aquí lo que tenemos es cómo es el comportamiento
de la temperatura desde 0 grados Celsius hasta alrededor de 1000 grados Celsius. ¿Para quién? Para el tungsteno, para el platino, para el cobre y para el níquel. ¿Qué es lo que va a pasar aquí con esto? Tenemos ahora una relación de R entre R0. R va a ser la resistencia a cualquier temperatura. Esa temperatura puede ir desde 0 hasta 1000 grados Celsius. Y R0 es la resistencia a una temperatura de 0 grados Celsius. Entonces, cuando yo inicio de 0, esta RT entre R0 vale 1, por eso aquí partimos de 1 y nos vamos incrementando. Vean, por ejemplo, en el caso del níquel, anda para una relación de RT entre R0 7 veces y todavía no llega a los 1000 grados Celsius. Pero ¿qué desventaja tiene el níquel? Vean cómo es el comportamiento de la curva. Si yo quisiera ocupar el níquel para un RTD, como que sería más adecuado utilizarlo en esta zona. Pero vean las recomendaciones para medir temperatura con el níquel, que no llegue a 430, en donde tiene un comportamiento no lineal. Después tenemos el cobre, ¿sí? También más o menos aquí se le ve que tiene un comportamiento no lineal. Después tenemos el platino, tiene un comportamiento no lineal, pero vean, como ahora sí no hay tanta variación a lo largo de todo este intervalo de temperaturas. Después tenemos el tungsteno, también se ve más o menos un comportamiento parecido al platino, pero ¿por qué casi no es muy utilizado el tungsteno? Porque su resistencia va a variar muy poco. Vean, por ejemplo, alrededor de los 900 grados Celsius, 850 más o menos para la IEC, la resistencia de 0 a 0 grados Celsius, alrededor de 850 grados Celsius es 4 veces más grande la resistencia. Y vean para el tungsteno, es alrededor como de 2.5, 2.2. Entonces, este instrumento sería menos sensible que el platino. Por eso, este elemento platino es el más empleado dentro de los RTD para medir temperatura. Hasta aquí, jóvenes. Preguntas, comentarios. Los escucho. Y Velázquez, para la industria metalúrgica sí estaríamos hablando de los termopares por las temperaturas altas. Los RTDs están limitados si es bajo ASTM a 650 Celsius y si es IEC a 850 grados Celsius. Entonces, esas son ya diferencias entre cada uno de ellos. Ok, jóvenes. Ahora, ¿qué métodos conocen ustedes para medir resistencias? Los escucho. ¿Cómo dijo? ¿Qué métodos conocen para medir una resistencia eléctrica? ¿Con un ohmmetro? Ok, un multímetro en su función de ómetro. Muy bien, Julio. ¿Cuál otro? Ok, multímetro, como lo dice Velázquez, pero en su función de ómetro. ¿Qué otro método? Ok, puente de Winston. Sí, el puente de Winston es de los métodos más exactos para medir una resistencia eléctrica que va entre el intervalo de 10 ohms a alrededor de no me acuerdo si 100 kilo ohms o 1 mega ohm. Ok. ¿Cuál otro? Ya llevamos 2. Puente de Winston, ómetro. ¿Cuál otro?
¿Podría ser por el método de mallas y nodos? Método de mallas y nodos. ¿Cree que apliquemos eso para medir resistencias? Mallas y nodos, hay otro más elemental que mallas y nodos. Ajá. ¿Es correcto, Cervantes? También Velázquez. Utilizar el método del volmetro ampérmetro. Volmetro ampérmetro que está utilizando ley de Ohm, ¿no? Mido la tensión, mido la corriente y en consecuencia puedo conocer la resistencia. Por ejemplo, para los focos que utilizaban anteriormente, ya ven que tenía un filamento. Ese filamento se le medía la resistencia, pero yo solamente medía la resistencia en frío cuando el foco no estaba conectado, porque ya con el foco ya operando no puedo yo medir la resistencia. Entonces ahí se utilizaba el método del volmetro ampérmetro. Ya se ponía a operar después de una hora de estar operando, ya se medía la resistencia eléctrica de una forma indirecta. Entonces, vean, tenemos puente de Winston, método del volmetro ampérmetro, utilizar un ómetro. Y la otra también, hay otro elemento para resistencias muy altas que es el megómetro Meyer, que le llaman. Ese va a medir resistencias del orden de megaohms, que no aplica para el caso de lo que nosotros vamos a ver con los RTDs. Pero es otro método de medición. El Meyer o el megómetro ustedes lo van a utilizar para medir lo que son las las resistencias de aislamiento en resistencias de aislamiento para motores eléctricos. Y después hay otro puente también, así como el puente de Winston, para medir para medir resistencias muy bajas, menores a 10 ohms. Se llama doble puente de Kelvin. Ese puede medir resistencias del orden de por 10 a la menos 3. Entonces ya ahí tenemos todo lo que es en cuanto a cómo vamos a medir resistencias con estos elementos. Ahora, aquí va, miren, esto que vamos a ver a continuación está tomado de esta norma. Miren, esta norma es la que aplica para RTDs. Esta es una norma ASTM. La 1137 u 1137.8 del 2008 y que fue aprobada nuevamente en el 2014. Entonces, esta es una norma ASTM que es una especificación normalizada para termómetros de resistencia de platino industriales. Los que ustedes se van a encontrar ahora sí en los procesos que les va a tocar hacer el control y o la automatización. Entonces, aquí en este caso luego le llaman PRTs por las siglas de termómetro de resistencia de platino. Y aquí me dice que este elemento va a tener un coeficiente de resistencia de temperatura promedio entre 0 grados Celsius y 100 grados Celsius de 0.385% por grado Celsius. Esto va de la mano, jóvenes. ¿Se acuerdan que cuando estuvieron en circuitos, ustedes vieron, creo que así está la ecuación, nada más R, aquí nada más, va a ser igual a R0 más un coeficiente por aquí que aparecía por una T menos 20. Y que esta R era la R a 20 grados Celsius. Entonces, esto les servía para determinar la resistencia de un conductor a temperaturas diferentes. ¿Cuál es la referencia para el conductor? Desde el punto de vista eléctrico, 20 grados Celsius. Por eso aquí aparece 20. Entonces, esta R es a 20 grados Celsius. Y ahora, este coeficiente es el que aquí nos están expresando en esta norma, que sería el de 0.385. Y vean, me dice que tiene una resistencia nominal a 0 grados Celsius de 100 ohms. O
u otro valor especificado. Entonces, por eso es muy común que ustedes luego escuchen esto, que están ocupando un PT100. ¿Qué quiere decir un PT100, jóvenes? Que el elemento resistivo está hecho de platino. Y cuando me dicen 100, me están diciendo que a 0 grados Celsius, ese elemento sensor tiene una resistencia de 100 ohms. Entonces aquí eso es lo que me está indicando, o la nomenclatura de un RTD que sea un PT100. Está hecho de material platino y tiene una resistencia de 100 ohms a 0 grados Celsius. ¿Por qué nos dice la norma que se puede utilizar otro valor especificado? Porque también podemos tener un PT500, puedo tener un PT1000 o puedo tener un PT50. ¿Qué quiere decir? Ahora sí, en todos va a ser platino, en uno voy a tener una resistencia a 0 grados Celsius de 50 ohms, de 100 ohms, de 500 ohms y de 1000 ohms. Y ahora la misma norma me dice que la especificación va a cubrir a todo lo que son mis elementos para temperaturas resistivos con platino, ¿sí?, para el intervalo de temperatura que ya habíamos mencionado. Entonces, cuando prácticamente todo lo que nosotros utilizamos aquí en México, salvo que ya lo ocupemos bajo una norma IEC, vamos a llegar a 850, pero todos están los RTDs dentro de este intervalo. Otro punto que deben de considerar, jóvenes, ya en su vida profesional, cuando les toque hablar o tratar con normas, aplicar normas, es este punto 1.4 de la norma. Este punto 1.4 de la norma nos dice que esta norma ella no es responsable de la seguridad al momento de implementar o de aplicar esta norma que tenemos aquí. Esta norma solamente me va a dar las especificaciones normalizadas de los RTDs industriales. Oye, pero si voy, por ejemplo, a una industria de oil and gas y tengo que tomar ciertas condiciones de seguridad, eso ya no le compete a la norma, le compete al usuario. Oye, voy a utilizar un RTD, pero ahora lo voy a aplicar, por ejemplo, en Laguna Verde. Ya no le compete la seguridad para ese tipo de instalaciones a esta norma, sino ya va a ser el usuario quien tiene que cumplir con la normatividad de seguridad pertinente. Ya después aquí vienen algunas definiciones o terminologías que le llaman. Esto bien, algunos los toman de la norma E344, que es una norma de definiciones para termometría e higrometría, es decir, cuando miden humedad. Y ya de las otras, por ejemplo, hay algunas ocasiones que ustedes van a seleccionar instrumentos y les van a decir cuántas Gs tienen en cuanto a aceleración de la gravedad. Y esto está relacionado con las vibraciones que se tienen en el proceso. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, trabajando en equipos, en procesos que tienen vibraciones muy altas, al momento de seleccionar este RTD debo de considerar también ese nivel de vibraciones que tenemos. Ese es un punto importante. Ahora, siguiente, jóvenes. Cuando ustedes vayan a seleccionar un RTD va a tener una característica. Este va a ser más exacto que un termopar. Entonces, si yo quiero medir con una alta exactitud porque el proceso me pide un control más exacto, no me va a quedar otra más que utilizar un RTD. Siempre y cuando estemos dentro del intervalo. Si ya voy a medir a temperaturas más altas, pues ya no voy a utilizar un RTD. Ahora sí que voy a estar sujeto a la exactitud que tiene el termopar. Pero ya cuando estamos hablando del RTD, vamos a tener dos tipos de tolerancia, que son las que tenemos aquí con el punto 5.
voy a tener una tolerancia grado A, voy a tener una tolerancia grado B. Y esa tolerancia va a ser, así como cuando ustedes compran las resistencias estas de código de colores, va a ser un más menos, en este caso 0.13 para A, 0.25 para B, y le debo de sumar 1.7 o 4.2 por 10 a la menos 3 y multiplicado por el valor absoluto de la temperatura. Y ya ese grado A o grado B me lo va a dar en grados Celsius. ¿Sí? Ojo, cuando si les toca determinar esta parte en algún momento, es la temperatura absoluta. Y ahora me dice que estos los dan en la tabla 1. Vean, aquí yo tengo grado A, grado B. El grado A para 200 grados, para menos 200, para 100 y para 0 y para 100 y 200 grados Celsius, vean, aquí son simétricos, ¿ya vieron? Voy a tener más menos 0.47 grados Celsius, más menos 0.30 grados Celsius, igual lo tenemos aquí. Cuando valga 0, pues este término se elimina y solamente me queda 0.13 o 0.25, como lo pueden ver ustedes aquí. Y para 300, vean la tolerancia que voy a tener. Llego hasta una tolerancia de 1.24 grados Celsius para el grado A. Y vean ahora para el grado B, 3 grados Celsius. Entonces, si yo quiero hacer una medición más exacta, no me va a quedar otra más que irme por un grado A mejor que un grado B. Entonces, ese es un criterio de selección. ¿Qué es lo que ustedes van a tener como el elemento primario? La figura que tenemos aquí, jóvenes. Este es parecido a la figura que vimos al inicio de termopares, donde venía un tubo que protege al elemento primario. Este es el tubo que protege al elemento primario. Aquí yo tengo el elemento resistivo, que va a ser mi PT100. Van a salir dos conductores y después voy a tener cables internos de conexión. De estos dos que yo tengo aquí, pueden salir solamente dos, pueden salir tres o pueden salir los cuatro. Que salgan dos, voy a tener yo un RTD que es de 2 hilos. Si salen este y este, voy a tener ahora un RTD que sea de 3 hilos. Y si salen los 4 jóvenes, tengo un RTD a 4 hilos. Entonces, aquí el RTD, hablar de 2, 3 y 4 hilos no se refiere a cómo voy a alimentar al RTD o cómo voy a tener mi señal en milivolts, volts o miliamperes. Sino se refiere a cómo lo voy a conectar ahora a mi elemento de medición. Estos 4 conductores ya deben de ir conectados, por ejemplo, a mi transmisor de temperatura, o como decía su compañero, puede ir a mi puente de Winston, para que yo mida la resistencia de este elemento. Este es el diámetro externo del tubo que lo protege, esta es la longitud mínima de inserción, esta es la longitud total que va a tener mi elemento, y ya mis cables de conexión. Entonces aquí vean, la información que yo requiero para comprar un RTD, un punto, vean, el 617. ¿Qué tolerancia quiero? ¿Grado A o grado B? Siguiente punto, configuración de conexión. 2, 3 o 4 hilos. 4 hilos con potenciómetro o 4 hilos con lazo de compensación. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esta parte. Y el otro punto, ¿cuál es su resistencia nominal? A 0 grados Celsius. Dentro de la temperatura máxima y mínima que vamos a tener, la temperatura máxima y mínima del elemento de conexión, ¿sí? El material que va a proteger a este elemento, cuál va a ser la longitud y un número de identificación. Entonces, todo esto es para seleccionar u ordenar la compra de un RTD. Siguiente punto de esto, jóvenes, aquí ya tenemos la tolerancia. Estas son las ecuaciones de tolerancia para la norma IEC. Vean, es la IEC 751. Entonces, esta norma IEC 751 es la que me dice ahora cómo está la tolerancia. Es muy parecida a la que tenemos con ASTM,
Y ya si graficáramos la tolerancia para los diferentes grados Celsius, ya tendríamos este tipo de gráfico. Siguiente punto. Decía su compañero del puente de Winston. Aquí ya tenemos el puente de Winston. ¿Qué es un puente de Winston? Son dos resistencias conocidas, R1 y R2. Estas son conocidas y R1 debe de ser igual a R2. ¿Qué más vamos a tener? Esta RC es una resistencia variable. Pero esta resistencia variable en los puentes de Winston es una resistencia en décadas. ¿Qué quiere decir? Que solamente va a variar con múltiplos de 10. Y esta Rx que tenemos aquí, esta es una resistencia desconocida. Y esta resistencia desconocida dentro de este puente de Winston va a corresponder a mi PT100 o a mi RTD. Porque yo no sé en el proceso qué valor, en función de la temperatura, qué valor va a tomar esta resistencia. Este puente también se llama, puente de Winston le llaman un método de medición por balance. Va a ser un balance entre el brazo 1 y el brazo 2 del puente. Este puente de Winston, jóvenes, va a estar balanceado cuando la resistencia C iguale a la resistencia desconocida. Entonces, si estos dos están igualados, ya en esta parte yo no voy a tener una corriente, o si yo mido la diferencia de potencial entre A y B, ya voy a tener una diferencia de potencial igual a 0, porque mi puente está balanceado. Entonces, cuando esta R variable iguala a la R desconocida, ahora sí, esta R la puedo relacionar con la temperatura. Y esta es la condición de equilibrio que tenemos de ese puente de Winston. La relación de R2 entre R1 debe de ser igual a la relación entre Rx sobre Rc. Puentes de Winston los debieron de haber visto en circuitos eléctricos 1. Ahora, ya aquí tenemos este que va a ser nuestro RTD. Entonces, cuando ustedes vean este elemento así como el que tenemos, ¿qué vamos a tener? Un RTD a 2 hilos, un RTD a 3 hilos, un hilo rojo, un hilo blanco, 2 hilos rojos, un hilo blanco, o un RTD a 4 hilos, 2 rojos, 2 blancos y uno con lazo de compensación, rojo y blanco y 2 azules. Ahora, rojo y blanco, ¿a qué tipo de termopar equivale también, jóvenes? ¿Al J? Termopar tipo J. Imagínense que ahora tenemos un termopar tipo J y un RTD a 2 hilos. ¿Cómo sabría cuál es el termopar y cómo sabría cuál es el RTD cuando los dos van a tener los conductores con un aislamiento rojo y un aislamiento blanco? ¿Cómo lo diferenciaría? Tenemos un RTD, tengo un termopar tipo J, el RTD es de 2 hilos, Velázquez, mi termopar es termopar tipo J, utilizo rojo y blanco, y yo quiero saber cuál es el RTD y cuál es el termopar. ¿Qué podrían hacer? Ok. Más o menos, señor. ¿Podría ¿Qué ser por el valor? código de color? Los dos son rojo y blanco.
Rojo y blanco es un termopar tipo J, rojo y blanco son los conductores de un RTD a 2 hilos. ¿Qué resistencia habíamos dicho que tenía el RTD a 0 grados Celsius? 100. 100. Entonces, ¿qué valor de resistencia me esperaría encontrar para decir cuál es el RTD? 100 ohms. Alrededor de 100 ohms, pero 100 ohms a 0 grados Celsius. Si estuviera a 0 grados Celsius, pero si estoy a una temperatura por arriba de 100 grados Celsius, de 0 grados Celsius, ¿qué le pasa a la resistencia cuando incremento la temperatura? Aumenta. Aumenta. Entonces, ¿pudiera yo encontrar una resistencia de 100 ohms o mayor a 100 ohms? Ya si estuviera en un lugar, no sé, a -1, -2, -3, -4, -10 grados Celsius, pudiera encontrar una resistencia entre unos 90 ohms alrededor. ¿Y cómo creen que sea la resistencia ahora del termopar comparada contra un RTD? ¿Cómo es la resistencia de un conductor, jóvenes? ¿Grande? ¿Pequeña? Es grande. No. Un conductor Ya me grande. confundí. La resistencia es pequeña, por algo es conductor. Por eso son conductores. Entonces, cuando ustedes miden la resistencia en el termopar, ¿qué valor de resistencia esperan encontrar? Pues 0 o algo parecido a 0. Una resistencia pequeña. Berenice. O Cabrera, ¿tendrán su termopar a la mano con su multímetro para que le midan la resistencia? Sí, creo que sí. Permítame. Vamos a verificar ahorita con lo que nos dice su compañero, aunque sea un termopar tipo J, tipo K o cualquier tipo de termopar, esa resistencia debe de ser pequeña. Igual, Berenice, si nos puede apoyar o si ya se fugó, no, nos dice que ya no está en clase. Creo que le falló su internet, profesor. Ya. Va a medir la resistencia, Cabrera, ¿eh? Sí, pero es que no recuerdo dónde dejé. Está enamorado, señor. Ok, mire, le voy a pedir lo siguiente. Igual si le pueden comentar a Berenice, por favor. Que midan la resistencia de su termopar y que nos regalen una foto en Teams. Para que también, jóvenes, todos veamos cuál es el valor de la resistencia de un termopar. Y eso ya va relacionado con lo que ahorita les comentaba. Ya de forma práctica, quiero diferenciar el RTD de un termopar. Mi RTD me va a dar una resistencia del orden de los 100 ohms. Un termopar me va a dar una resistencia menor a 10 ohms. ¿Ya lo encontró, Cabrera, o todavía no? Ya. Ok. Me da 14.7. Ok, 14.7 ohms. Ya. Si tuviera su RTD, ese sí les daría alrededor de los 100 ohms, como comentamos. Y ahorita, ¿por qué le da ese valor? Porque seguramente tiene como 1 metro de termopar. Sí, algo así. ¿Sí? Y hablar, por ejemplo, de alrededor abajo de 10 ohms es cuando su termopar solamente es el elemento primario, y así como sale del tubo de protección. Ok, jóvenes, hasta aquí. Preguntas, dudas, comentarios, los escucho. Le encargo la foto, Cabrera, por favor. Sí, ahorita la subo. Ok. ¿Dudas, comentarios, jóvenes? No, profe. ¿No? No, profe. Ok, señores, entonces, si no hay dudas o preguntas, el día de hoy, aquí le dejamos. ¿Sí? Nos vemos el próximo viernes. ¿No? Sí, ¿verdad? Hoy es miércoles. Sí, hoy es viernes, profe. Ok, vale, que tengan una buena tarde, jóvenes. Hasta luego. Gracias, igualmente. Saludos.